Dentro del tema de filtros, empezaremos por el llamado autofiltro. El autofiltro se puede colocar sobre tablas o rangos de datos utilizando esta pequeña herramientica que aparece en la sección ordenar y filtrar de la cinta datos. Para ello nos basta simplemente ubicarnos en la tabla donde nosotros queremos que aparezca, preferiblemente dentro de la tabla o seleccionando la tabla, y hacemos clic en el botón de filtro. Ese es el llamado autofiltro. Como diferencia vemos que nos aparecen estas casitas, estos combos o listas desplegables al lado de cada uno de los campos de los elementos que allí tenemos. Esa básicamente es la idea de los filtros. ¿Qué hace un filtro? Un filtro nos permite ver una tabla o un grupo de datos como si solamente existieran los datos de esa determinada condición filtro. Ejemplo, supongamos que en esta tabla que tenemos edades, pesos, estaturas, incidencia de unas muestras que se han tomado, queremos ver solamente las personas que tienen unas determinadas edades, ejemplos de 17 y 18 años, no queremos ver nadie más. Entonces nosotros abrimos esa casillita, el caso de la edad, y seleccionamos solo las que queremos. Para ello deseleccionamos todo, marcamos solo los de 17 y 18, solo queremos ver esos, y entonces ahora sí ya estamos viendo solamente los de 17 y 18. Los otros parece que no estuvieran. Si fueran solamente los de 17, también podemos. Desmarcamos la de 18, le damos a aceptar. Entonces la lista es un poquito más corta y solo contiene los de aceptar. Hay que aclarar de que aquí no es que se estén eliminando como tal los otros datos, que tampoco se están colocando en filas ocultas. No, estas filas se denominan filtradas y tienen ciertas diferencias de manejo con las filas ocultas. Vemos nosotros también que los números de las filas nos han cambiado, las otras siguen existiendo allí. Entonces, por ejemplo, hay fila 8, fila 10, fila 14, fila 18, y estos intervalos se dan porque las otras están filtradas, solamente nos está mostrando los que cumplen esa determinada condición filtro. Esas condiciones de filtro nosotros podemos deshacerlas acá mismo, simplemente cambiamos nuestro dato, le decimos por ejemplo que muestre todos, y entonces nuevamente tenemos la numeración completa, estamos viendo nuevamente todos los datos. Esa es una forma de hacerlo. También podemos colocar varios filtros simultáneamente. Ejemplo, supongamos que queremos mirar los que tienen 18 años y que adicionalmente tienen un peso de 53 kilogramos. Entonces simplemente seleccionamos los datos que queremos y entonces estaremos viendo exclusivamente de 18 con peso de 53. Allí nos estará mostrando los datos asociados. Los filtros los podríamos ir borrando utilizando esta utilidad también. Entonces, por ejemplo, acá hemos borrado los filtros que teníamos previamente y no tenemos que recurrir a ir borrándolos de manera individual cada uno de ellos. Esto lo podríamos hacer por varios elementos, como se acaba de ver, ir filtrando un elemento dentro de otro. Entonces, esa es la generalidad de los autofiltros. Quitar los autofiltros simplemente es volver a hacer clic en el botón una vez esté seleccionado. Recuérdense, nos ubicamos dentro de la tabla, hacemos un clic en el filtro y allí nos desaparece el autofiltro. Sin embargo, tal como hemos visto en estos filtros, hay algunas cosas que de pronto no podríamos hacer. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lista bastante larga de edades o de estaturas, pues tendremos aquí todos los elementos posibles para seleccionar. Ello no sería práctico, por ejemplo, cuando nosotros queremos buscar solamente los que sean menores de un valor, mayores de otro valor o que se encuentren en un determinado rango, e incluso algunos otros tipos de coincidencia un poquito más compleja. Para ello, se ha creado el llamado filtro avanzado de la sección avanzadas. ¿Cómo se aplica? Bueno, empecemos por decirte que la filosofía es simple. Nosotros creamos una estructura similar a los encabezados que tenemos de columnas en nuestra tabla. Los creamos, necesariamente no hay que colocarlos todos, sino por lo menos los que impliquen la condición que queremos buscar. Para nuestro primer ejemplo, pensemos en que queremos filtrar aquellos que tienen edad mayor de 20 y peso menor de 54. Entonces lo único que tenemos que hacer es escribir estos valores junto con nuestra tabla. Esto deberíamos colocarlo arriba. En otras palabras, el sitio propicio para colocar estos datos debería ser en la parte superior, dado que cuando filtremos posiblemente lo que esté al lado desaparezca. Entonces el sitio adecuado donde deberíamos colocar esta tablita de criterios
entonces debería ser la parte de arriba o la parte de abajo, pero no necesariamente lateral, porque se va a ocultar. No quiere decir que no se pueda hacer, lo podríamos colocar también en la parte lateral y funcionará el filtro avanzado. Veamos entonces cómo funcionaría. Nos ubicamos en nuestra tabla, hacemos clic en el botón avanzadas, se autodetecta, para ello nos ubicamos dentro de la tabla para que se autodetecte el rango de la misma, y como rango de criterios seleccionamos el rango donde colocamos los datos. Entonces, colocados los criterios, ahí simplemente damos a aceptar y entonces vemos aquí ya edades mayores de 20 y que adicionalmente cumplen la característica de peso menor de 54. Solo estos cumplen con esa característica, los otros no los vemos. Esa es la filosofía. Podemos notar que los otros elementos que teníamos en este lado de la tabla pues no los vemos, y eso ha sido debido a que estaban en algunas filas que fueron filtradas y por eso perdimos la visibilidad de los mismos. Borremos el filtro para retornar a como estábamos, que hay otro tema interesante de que charlar acá. Este tipo de filtro cumple la condición y, quiere decir las dos cosas al tiempo. Nos estaba mostrando los que cumplen una condición y la otra. Si nosotros quisiéramos que mostrara un filtro pero con una condición O, entonces tendríamos que colocar los datos en diferente fila. Acá los colocábamos en la misma fila y eso hacía que fuera una condición I. Aquí están colocados en diferente fila y será una condición O. La forma de colocación como tal del filtro avanzado es exactamente igual. Nos ubicamos en la tabla, seleccionamos avanzado, vemos cómo se autoselecciona el rango y seleccionamos el rango de criterios, que en este caso pues ya incluirá 3 filas porque incluye tanto los encabezados como los elementos de la condición O, y damos a aceptar. La lista es mucho más larga porque tanto está utilizando los que cumplían la condición de edad como los de peso, y con que cumplieran una u otra ya nos hacía aparecer en la lista. Eso hace que por ejemplo aparezca este peso de 62 que teóricamente no lo esperábamos, pero es debido a que cumple la condición de ser mayor de 20. Entonces esa es una característica de la condición O. Entonces mayores de 20 y menores de 54 tendríamos que utilizar esto. Si es mayores de 20 o con peso menor de 54 tendríamos que utilizar la otra forma. Si es un valor igual, numérico, simplemente tenemos que escribir el dato. No tendríamos que escribir igual exactamente 20, aunque lo podríamos hacer. Entonces, por ejemplo, para colocar esta condición de acá, seleccionamos la tablita, vamos a avanzadas, misma rutina, cambiamos nuestro rango de criterios, colocado el rango de criterios, damos a aceptar y ya tenemos nuestro filtro, en los cuales todos tienen edad de 20. Y también está cumpliendo la condición de incidencia que se le había colocado, que en este caso era que fuera incidencia menor de 15. Recuérdense entonces, si es una condición y colocamos en la misma fila las condiciones. Condiciones O van en diferente fila. Entonces esas son las preliminares en cuanto al filtro de tipo avanzado. Veamos otras condiciones posibles de los filtros. Bueno, depende de lo que nosotros queramos ver. En la siguiente tabla tenemos una tabla con nombres, orígenes, personas, edades, peso, etcétera, y más que otra cosa nosotros vamos a ilustrar el cómo trabajamos con textos y cómo colocamos unos valores de fórmulas. Primero entonces, en cuanto a los valores de texto, pues nosotros no lo escribimos tal como se ve acá, realmente esto es un poquito diferente. Entonces, por ejemplo, la condición para que sean los que son griegos, tal como en este caso, nosotros tenemos que escribirlo como igual y entre paréntesis el texto igual griego. Nótese, esta es la escritura, así nosotros lo estemos viendo en esta forma, pero así debemos dar las condiciones donde tengamos texto. Este problema no lo teníamos con los números. En los números simplemente escribimos el valor y ya no tenemos problema. Pero en los textos sí tenemos que colocar la condición completica. Recuérdese la sintaxis, un signo igual y entre paréntesis colocamos los valores que nosotros necesitamos. Vamos a aplicar entonces este filtro, el mismo mecanismo, nos ubicamos dentro de la tabla, avanzados. Entonces se selecciona la tabla y como rango de criterios, entonces seleccionamos el criterio que queremos utilizar. Entonces en este caso queremos utilizar este, damos a aceptar,
entonces vemos exclusivamente griegos que cumplían la otra condición. Borremos el filtro, o sea, tener edad de 23. Eso es bien sencillito, podemos verlo, griegos con edad de 23. Esto nos lo está cumpliendo perfectamente. Borramos el filtro. Veamos otros tipos de casos. ¿Qué pasa? Y creo que se ha notado el tema de mayúsculas y minúsculas. Bueno, el tema de mayúsculas y minúsculas, cuando nosotros lo escribimos en esta forma, va a trabajarlo idéntico. Encontrará latinos que empiecen con L mayúscula y latinos que empiecen con L minúscula. Entonces, si seleccionamos nuestro filtro, damos a avanzadas, hemos autoseleccionado el rango, vamos a ver el rango de criterios, lo seleccionamos acá, damos a aceptar. Entonces podemos observar que incluso, por ejemplo, este que aparece aquí en la fila 24 y este que aparece en la 18, latino está escrito con minúscula. Entonces este no hace una diferenciación, sino que lo escribe igual. ¿Se puede trabajar con coincidencias exactas? Sí, se puede trabajar, pero eso lo veremos un poco más adelante. Siguiente elemento, el uso de los comodines. El uso de los comodines lo hemos charlado también en varias ocasiones. Acá, por ejemplo, estamos pensando en que el sitio donde vive empiece por C. Entonces, lo que colocamos el texto entrecomillado es la C y lo que siga cualquier cosa. Entonces ahí aplica el asterisco. Con edad menor de 25. Sitio donde vive que empiece por C, cualquier edad, edades menores de 25. Entonces, el mecanismo, seleccionado los datos, avanzadas, se autoseleccionó la tabla. Vamos ahora a seleccionar nuestro rango de criterios, seleccionado nuestro rango de criterios, y simplemente vamos a aceptar. Entonces, todas estas ciudades donde dije empieza por C y tenemos edades menores de 25. Nos está cumpliendo. Quitamos el filtro. Analicemos ya de aquí en adelante pues otros tipos de formulitas. ¿Qué pasa si quisiera una coincidencia exacta? Por ejemplo, una coincidencia exacta de datos en cuanto al sitio donde vive, que sea escrito exactamente de la misma forma. Bueno, en esos casos, pues yo agrego otro campo. Aquí yo lo voy a bautizar con el nombre de exacta. No voy a utilizar estos nombres que ya tengo en la tabla, sino me invento otro nombrecito. Entonces, por ejemplo, puede ser este que lo llamé exacta, aunque podría tener otro nombre. Y dentro de él utilizo una función, que es la función igual. En los manuales a veces aparece como función exacto. Y sobre esa función, pues trabajo la columna donde están los datos. Entonces la función igual compara básicamente dos valores y me da verdadero cuando el contenido de esta celda sea igual, exactamente igual a lo que está acá. Entonces, si quisiera buscar los que latino empieza con L minúscula, puedo utilizar esta alternativa. Recuérdese que la palabra exacto no tiene que colocarlo y que utilizo es la función igual, que es una de las condiciones, una formulita que me permitirá dar valores de falso y verdadero. Entonces, latino escrito con L minúscula, edad menor de 25. El mecanismo entonces es seleccionamos la tabla, vamos a avanzadas, es el mismo rango de la tabla, esa fue la filosofía de haberlo seleccionado. Selecciono la parte donde tengo los datos, damos a aceptar y entonces aquí estoy viendo exclusivamente latinos escritos con L minúscula y con edad menor de 25. Solamente lo cumplen esos dos, entonces por eso solo voy a ver esos dos allí. Borro el filtro, se restauran los datos. Sigamos analizando más posibilidades. El caso de exacto es el utilizar una fórmula. Recuérdese, cuando utilizo una fórmula para establecer un filtro, la idea es que la fórmula me debe dar un valor de falso o verdadero. En este caso, por ejemplo, voy a buscar aquellos donde el promedio, la edad sea menor que el promedio. Debo aclarar, aquí nótese donde hablo de la edad, estoy refiriéndome al primer elemento de la primera fila. Primero de allí, mientras que aquí tengo todo el rango donde va a estar la condición. Esta referencia debe ser relativa, las otras deben ser absolutas. No quiero que me cambie el rango, pero esta sí quiero que me evalúe esta fórmula con cada una de las celdas de la tabla, por eso debo colocarla como si fuera relativa. Entonces, aquellas donde la columna E, el valor de la columna E, sea menor que el promedio de los otros valores, serán las que veré en el filtro. Nótese que puede que aparezca falso, se refiere a que para la primera, donde estoy definiendo la fórmula, da falso,
pero donde dé verdadero, esas son las que me aparecerán en el filtro. Algo así similar ocurría con la condición anterior. Yo estoy haciendo la cuenta para la columna C donde estaban el origen y estoy tomando solamente la primera celda, pero esa celda se va, mejor dicho, se deja como relativa para que se considere toda la columna. Con fechas, pues se debe terminar por hacer una traducción de los valores a números de serie, aunque Excel los puede hacer de manera automática. Por ejemplo, quiero mirar aquellos que tienen una fecha de ingreso que sea anterior, o sea que esté en los últimos, mayor que hoy menos 30, o sea en los últimos 30 días. Hoy menos 30 es hace un mes y debe ser mayor que eso, es mayor que hace un mes. Entonces eso es en los últimos 30 días, una fórmula de escribirlo. Debemos anotar también que estoy concatenando aquí el signo de mayor con el número que me resulte. Esto me resultará un número serial y el resultado será que sea mayor que ese determinado número serial, que era el que estábamos viendo. En otras palabras, este número corresponde al número serial de hace 30 días. Entonces, si quiero ver quiénes tuvieron ingreso en los últimos 30 días, este podría ser una alternativa de fórmula. Recuérdese la sintaxis, el operador de comparación concatenado con el número. Entonces no tuve que hacer la transcripción de este número serial a número como tal. Otra con fórmula. Quiero verificar aquellos en donde esa fecha de ingreso es entre 30 y 60 días. Entonces aquí estoy considerando que sea menor que hace 30 días, eso es hoy menos 30, pero que también sea mayor que hace 60 días, o sea entre 30 y 60 días, y debe cumplir ambas. Entonces por ello lo estoy utilizando con la condición y. Recuérdese que aquí en las fórmulas que yo utilice debo tener fórmulas que me puedan dar valores de falso o verdadero. Esta otra de ingreso, entonces aquí ya no estoy utilizando la función hoy, sino estoy utilizando una determinada fecha en la cual observo que sea la fecha de ingreso mayor que la fecha de hoy, perdón, que la fecha del 31 de diciembre del 2012. Entonces aquí veremos quiénes ingresaron después del 31 de diciembre del 2012. La aplicación como tal de cualquiera de estas, pues sigue la misma mecánica: seleccionar la tabla, vamos a avanzadas, y en el rango de criterios colocamos el criterio que yo considere. Ejemplo, este criterio. Vamos a aceptar, y entonces aquí vemos a los que han ingresado exactamente en el 2013, o sea después del 31 de diciembre del 2012. Entonces aquí han quedado las filitas filtradas correspondientes a esa utilidad. Esta es básicamente la filosofía del uso de filtros. Recuérdese que cuando no estoy utilizando un determinado campo de la tabla para hacer la comparación, cuando estoy utilizando fórmulas, tengo que inventarme otro nombre de campo. En este caso lo bauticé, por ejemplo, otra, o por acá lo bautizamos exacta. Es un nombre que no tiene que ser de los encabezados. Pero si estoy utilizando los encabezados y es una comparación contra el dato de esa determinada columna, se debe utilizar el determinado campo. Creo que allí queda ya entonces determinado nuestro tema acerca de filtros y filtros avanzados.